Late Night with the Devil, o por su título en español, De Noche con el Diablo. Un momento, ¿qué? ¡Sí! Espera, ¿qué? Bueno, esta es una cinta que ha dado mucho de qué hablar desde su estreno en Canadá y en Estados Unidos a finales de marzo y principios de abril respectivamente. Desde curiosidades como que en su debut en Estados Unidos la cinta recaudó la cifra de $666,666 en su primer fin de semana, o también el hecho de que hubo una pequeña polémica acerca del uso de inteligencia artificial en la película, situación que los escritores ya han aclarado. Pero ¿de qué trata esta película? No lo sé, tú dime. Ambientada en los años 70, Late Night with the Devil nos presenta a Jack Delroy, un conductor de televisión que después de varios tropiezos en búsqueda de reavivar su carrera, realiza un programa especial en el que tratará de comunicarse con un demonio. Verán, las películas siempre han llamado la atención de la audiencia por varias razones, ya sea que tengan nombres de grandes estrellas, estudios, directores o por sus premisas, como es en este caso. Y esta película presenta un concepto que es por demás interesante. La idea de ver una película de terror que emula un programa de televisión en vivo es una experiencia que sin duda logran recrear de gran manera, con la diferencia de que en lugar de comerciales en este film nos muestran durante ese espacio un detrás de cámaras de lo que sucede en el programa. Porque la película no solo es presentada como un programa de televisión en vivo, también maneja una metanarrativa de un reportaje. Estas diferentes perspectivas nos permiten que la cinta sea vista a través de varias capas, lo que sucede en el programa, lo que sucede detrás del programa, y más adelante en la película se agrega una más, una perspectiva que toma lugar cuando los eventos de la cinta escalan de tal forma que nos atrapa a nosotros como audiencia y nos sumerge junto con los personajes en un espacio onírico, en una realidad completamente nueva. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. Y es increíble cómo Late Night with the Devil logra adaptar, logra compactar varios lenguajes como lo son el de la televisión y el cine en una historia. Porque no es lo mismo el cómo vemos un programa de televisión en el caso de este, que se asemeja a los late night shows como el de Jimmy Fallon o como el de Jimmy Kimmel, o el ejemplo más claro que lo mencionan en la película, el Late Night Show de Johnny Carson. Es genial ver cómo utilizan estas herramientas que proporciona el cine a un programa ya planteado. Porque una de las diferencias principales es que estos shows en vivo no tienen el mismo margen de error que hay en una película, donde si algo puede llegar a salir mal en alguna toma, siempre se puede hacer otra o enmendarlo en la postproducción. Un momento. Uy, ¿ya viste? En cambio, en un programa en vivo, estos imprevistos se solucionan al momento, sobre lo ya planeado. Aunque claro, esto no los hace exentos de estos errores, bastantes errores. Que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay, 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 ay. Uy. Ay, híjole. Sí, es que no... Y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy yo. You don't let anybody answer a question, and if you don't have a question like this lady over here, you tell her to shut up. What are you afraid of? The reason why I do that is because I get sick and tired of hearing the sob stories from kikes. I get sick and tired of seeing Uncle Tom here sucking up, trying to be a white Go ahead, man. Roy, go ahead. No, let me tell you. Sit down, man. Hey, you gotta be kidding. You gotta be kidding. You gotta be kidding. Hey, hold it. Hold it. Sit down. Y por otra parte, Late Night with the Devil nos habla acerca de una idea muy interesante sobre el culto a la televisión y los medios. No es nuestra culpa que nuestra generación tenga problemas de atención. Vemos demasiada televisión. No te atrevas a hablar así de la televisión. La cinta presenta un discurso muy interesante sobre la influencia que tienen los medios de comunicación sobre las masas y lo sugestionable que puede llegar a ser un colectivo de personas. En la película esto lo hacen utilizando la imagen que se crea a partir de los rituales paganos, el satanismo, el ocultismo y las figuras de élite, apelando a este lado conspiracionista de las personas, pero no porque en la película esto se haga ver como algo real, es más bien por la facilidad con la que en ocasiones el público es engañado. Además, es curioso, más no una coincidencia, cómo a su vez la película toma lugar en la década de los 70s, un periodo que tuvo un gran impacto sociocultural en Estados Unidos. Hubo sucesos importantes en este periodo,
como en el fin de la guerra de Vietnam, y mientras que el cine tomaba un nuevo aire con lo que es conocido como el nuevo Hollywood, con una nueva camada de cineastas como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, entre otros, el cine, al igual que la música, la televisión, los cómics y muchos otros ejemplos, enfrentaban grandes censuras en las que se podría decir que los medios de comunicación tenían una gran participación, aunque este tema de la censura y el que causó estas restricciones tan radicales de aquel periodo es algo más complejo que solo decir que los medios de comunicación fueron los culpables, ya que existieron otros factores como el descontento con decisiones políticas o por ejemplo el miedo y la inseguridad que se vivía en aquel entonces a causa de cientos de casos de asesinos en serie que se dieron durante la década de los 60s y 70s, pero es justamente este miedo canalizado a lo ya mencionado lo que busca criticar este film. Una censura que, si bien ya no es el fenómeno que era antes en las décadas de los 70s e incluso los 80s, sigue estando presente hoy en día. Sin embargo, ahora lo que vemos es a las personas en redes sociales tratando de censurar y eliminar contenido que responde a otro tiempo por medio de una especie de sentencia social. Por medio de las redes sociales vemos cómo las personas buscan eliminar contenido que hoy en día no sería socialmente aceptado. Y en Late Night with the Devil, ¿qué mejor forma de tratar el tema de la censura que con una premisa que involucra a un culto y el satanismo? Temas que fueron de los mayores miedos de los adultos en aquella década. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Como ejemplo de esto está el famoso caso de la censura que recibió la película de El Exorcista. Así como el ejemplo de esta película, las múltiples censuras que recibían en aquel entonces las películas fue uno de los muchos factores que influyó en la formación del nuevo Hollywood. Además, claro, del impacto que tenían las películas de la nueva ola francesa o la Nouvelle Vague. ¡Ulala, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Y verán, en muchas ocasiones los personajes secundarios dentro de la cinta logran destacar mucho más que el protagonista, pero en esta ocasión es el mismo protagonista, el carismático y enigmático Jack Delroy, interpretado de una gran manera por David Dastmalchian, conocido por sus papeles en Ant-Man, la saga de Batman de Christopher Nolan y más recientemente por su participación en The Suicide Squad de James Gunn. Se podría decir que David Dastmalchian es uno de los mayores atractivos de esta cinta, aunque en realidad él solo ha sido conocido por roles pequeños o secundarios cuando mucho, siendo este su primer protagónico, y su interpretación es algo de lo mejor que tiene esta película junto con su personaje. Hablando del mismo Jack Delroy, a través de su personaje en el film vemos otro de los puntos principales de esta cinta. Late Night with the Devil nos presenta a un hombre que se ve consumido por la búsqueda de la fama y cómo alguien puede llegar a vender su integridad o en este caso su alma, dejando todo y haciendo cosas impensables con tal de conseguir un momento de fama. Su ambición es tanta que incluso hace que nosotros como espectadores nos preguntemos si todo lo que nos dice esta película acerca del personaje Jack Delroy es cierto, y los directores nos dejan algunas pistas sobre ello, dándonos a entender que son ciertas. Además de sus personajes sumamente llamativos, Late Night with the Devil también logra transportarnos a los años 70 con su diseño de producción y además con una fotografía que busca adaptarse a los múltiples formatos que la película nos presenta. Cortes comerciales. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este. ¡Suscribirse los hace felices! Pero no todo es tan bueno en Late Night with the Devil, porque si hay algo que le juega muy en contra son sus efectos especiales. Tanto sus efectos visuales como sus efectos prácticos, estos no lucen tan bien con el resto de la película. Y esto, aunque me gustaría creer que es algo intencional por parte de los realizadores, lo más probable es que se deba al limitado presupuesto con el que se trabajó esta película. Aunque esos son detalles que sí hacen algo de ruido al momento de ver la película, no terminan por afectar en gran medida. Pero algo que sí llega a afectar en cierta forma es los contenidos y lo limitados que están los personajes. Además de que, así como otras películas recientes, esta también se vio envuelta en una controversia por hacer uso de inteligencia artificial para la promoción de la película. Aunque es cierto que Late Night with the Devil pudo haber tenido un mejor desempeño, esta no deja de ser una de las propuestas más interesantes de este 2024, y es por eso que mi calificación final para Late Night with the Devil es un 9.3. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme en los comentarios de qué otra película o serie les gustaría que hablara en este canal. Muchas gracias por ver este video. Mis redes, como siempre, las encuentran abajo en la descripción. Por el momento esto ha sido todo y ya nos veremos en un próximo video. Adiós.